Tiene la palabra el diputado Martín Maquieira. Muchas gracias, presidente. Voy a referirme a nuestro dictamen de minoría, pero también primero hacer una mención y un poco los antecedentes de nuestro país, ¿no? Del recorrido importante de la defensa de las personas con discapacidad, ni hablar, por supuesto, de las leyes que se han votado en este Congreso, pero sobre todo de darle jerarquía constitucional a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la norma principal y a la cual hemos adherido y nuestro espacio siempre ha defendido. Por eso, en nuestra gestión, allá por 2017, se creó la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y hemos tenido siempre una política en ese sentido. Pero llegamos hoy a esta situación por una situación crítica, que es aquellas instituciones que prestan servicios, que prestan distintas acciones a las personas con discapacidad. Pensemos en un centro de día, pensemos en los centros terapéuticos, en los de rehabilitación, en las distintas prestaciones que hay y que vienen de una situación compleja de años de desfasaje entre lo que es la inflación, sobre todo en el último periodo, ¿no?, que se llegó hasta el borde de la hiper, y lo que se fue actualizando esas prestaciones. Y hablo de años de crisis porque no es algo nuevo. Por eso sorprende algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron en los últimos 4 años. En el 2020, en plena pandemia, con una inflación del 36%, la actualización del nomenclador fue 10%, 26% se comieron. En el 2021, con 50% de inflación, también en plena pandemia, los que ahora hablan de la insensibilidad y la defensa de las personas con discapacidad, 34% actualizaron el nomenclador, 16% se comieron. En el 2022, 94% de inflación, 73% de aumento. En el 2023, Massa, ministro de Economía, con una inflación de 211%, la actualización fue 120%. 100% se comieron. Entonces, ¿por qué ahora vienen a hablar de las personas con discapacidad y no hicieron nada en su gestión para paliar la emergencia que hoy tiene este país? Este gobierno, el año pasado, hizo una actualización con una inflación del 117% del 99%. Por supuesto, no se llegó a paliar la inflación, pero la verdad que fue mucho menor el desfasaje a los 4 años anteriores. Entonces, si estamos en una crisis, es por el descalabro que dejó el Frente de Todos en la gestión y sobre todo en la gestión de discapacidad. Y ahora vienen con una ley de emergencia para las personas con discapacidad y no han hecho nada en su gestión más que agravar el sistema. Este sistema claramente necesita un reordenamiento normativo, porque hay leyes incluso de la dictadura o decretos, hay normativa que viene de nuestra época no democrática que seguramente necesita una actualización y un ordenamiento, pero no es con una ley que habla de emergencia que uno puede pensar en medidas transitorias para hacer medidas permanentes. Nosotros coincidimos en la situación crítica en la que está el sistema, porque así la dejaron. Este gobierno está haciendo un esfuerzo y creemos que puede hacer mucho más. La solución está en manos del Ejecutivo. Ni siquiera haría falta una ley para resolver esto, porque, insisto, el año pasado habían dado un aumento. Este año corresponde también poder actualizar esas prestaciones. Pero declarar una emergencia, viniendo de que aquellos que en nombre de la emergencia hicieron cualquier cosa, hay hasta causas de corrupción por sobreprecios, por haber declarado una emergencia, vienen a plantear una solución ahora que no son más que parches. Por eso no estamos de acuerdo en la declaración de la emergencia, pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver. Por esta situación hemos planteado un dictamen con distintas medidas para poder avanzar en un nuevo ordenamiento de la situación de aquellas personas con discapacidad y de la crisis
que nos llevó hasta ahora en cuanto a la actualización del nomenclador. El primer punto de nuestro dictamen es el vocabulario. Estamos de acuerdo con la adecuación de un vocabulario del siglo XXI que sea acorde a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso lo hemos puesto en nuestro dictamen. En un segundo punto, estamos de acuerdo en la actualización del nomenclador y lo hemos expresado con la actualización mensual por el índice de precio del consumidor que da el INDEC. Pero además planteando de que tiene que haber una celeridad en los pagos, porque es histórico, el Estado siempre tiene ese problema, se retrasan los pagos y eso hace la cadena, digamos, se complejiza. En un tercer punto, hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido, que es una cuenta pendiente de hace más de 10 años. Y en un cuarto punto, esto es lo diferente quizás a la concepción que tienen otros, es plantear que la real dignidad de la persona, de cualquier persona, no es que un político de turno te dé un subsidio, un beneficio social y depender del Estado. Es poder tener un trabajo y que eso te da libertad para poder elegir. Entonces, nuestro planteo del dictamen es a un programa que ya existe, que evidentemente no está funcionando bien, y esto es de historia, que solo tiene 1.779 personas adheridas, por las cuales hay una disminución en la carga social del empleador y del empleado para aquellas personas que contratan personas con discapacidad. Bueno, nosotros triplicamos ese beneficio en el tiempo. Insisto, porque la real libertad y la dignidad es conseguir un trabajo, no conseguir una pensión o depender de un político de turno. Y la situación es clara porque, según estadística de la ANDIS, solo 13 de cada 100, el 13% de la población con discapacidad posee algún empleo. Entonces, evidentemente hay un problema. Hay un problema seguramente de aquellos que no quieren emplear, hay un problema de acceso al trabajo, hay un problema seguramente de convicciones antiguas de que una persona con discapacidad no puede trabajar, completamente absurdo. Vemos en esta Cámara personas con discapacidad que por suerte han podido tener un empleo. Y nosotros fomentábamos eso, sobre todo cuando el empleo es privado. Y quiero hablar también de uno de los puntos en los cuales no coincidimos con respecto al dictamen de mayoría, y viene a relación de por qué proponemos este beneficio y no una ampliación total de las pensiones. Y es básicamente, hoy tenemos, lo dijo el diputado propinante, 1.200.000 personas que cobran una pensión llamada por el ANSES, y esto de hace varios años, por invalidez. El dictamen plantea una metodología en la cual se amplían, o se podrían ampliar potencialmente ese 1.200.000 personas, agregando 600.000 personas más. ¡Qué loable! ¿Quién no querría votar una ley así si fuera tan simple? Ahora, no dicen cómo lo financian. ¿Y qué va a pasar si agregamos 600.000 personas al presupuesto que ya tenemos de personas que acceden a esta pensión? Que se va a licuar su pensión, se va a licuar el aporte, que ya es miserable porque con la fórmula de Alberto Fernández lo liquidaron, ahora quieren liquidar el sistema, no contentos con haber votado una moratoria que va a seguir socavando el sistema previsional, ahora quieren seguir para liquidar el sistema de protección de aquellas personas con discapacidad. Por eso no sirven estos parches. No sirve querer ampliar derechos cuando no podés garantizar ese derecho. Tenemos en este país números de pensiones por invalidez de un país en guerra. Eran 77.000 en 2003, terminó el gobierno del Frente de Todos en 2015, pasó a 1 millón. Y en el gobierno de Alberto Fernández sumaron 400.000 pensiones. Insisto, bajando el monto que esas personas cobran. Entonces es inviable un sistema así y es simplemente discurso para la tribuna. Por eso es sorprendente el kirchnerismo. No contentos con haber fundido el sistema previsional, ahora quieren seguir y achatar y fundir el sistema de protección de aquellas personas con discapacidad. Se dijo que el gobierno está haciendo una auditoría. El diputado propinante hablaba de que tiene un sentido la auditoría. Bueno, ¿por qué no la empezaron si veían que había incompatibilidades? Ahora, esa auditoría tiene que hacerse bien. No puede haber errores que impliquen que una persona
deje de poder percibir esa pensión si, por supuesto, hizo bien sus trámites y tiene esa invalidez. Entonces, planteamos eso para que si hay errores se corrijan y no se deje de dar un derecho a aquella persona que lo necesita, pero se corrijan aquellos, por supuesto, que se han dado de forma indebida. Por eso, presidente, para cerrar, no acompañamos el proyecto de mayoría, el dictamen de mayoría de Unión por la Patria, y propiciamos nuestro dictamen que plantea la actualización del valor de las prestaciones, la adecuación del vocabulario a la Convención, la promoción del empleo como forma de dignificar y darle autonomía a la persona con discapacidad. Y por esa razón insistiremos con nuestro dictamen, porque no vamos a ser cómplices de fundir un sistema más, como ha hecho el kirchnerismo hasta ahora, simplemente por querer ganar un votito más porque están desesperados. Y está claro, presidente, no vuelven más. Muchas gracias. Gracias, diputado Maquieira.